Las carcajadas llenan el aire, acompañadas por relámpagos que chisporrotean a través del cielo. Un hombre enloquecido está de pie con una bata de laboratorio sucia, el Dr. Víctor Lazarevich, a quien hace mucho le revocaron la licencia para ejercer la medicina y la reanimación con energía de tormentas. El científico loco está rodeado de recipientes burbujeantes, vasos y matraces desbordados de químicos humeantes esparcidos por toda la habitación. Él revisa su reloj agrietado. Ya casi es hora. Él cruza la habitación rápidamente, pasando entre losas cubiertas con sábanas. Debajo están sus especímenes, cada uno hecho exactamente según sus especificaciones y sirviendo como ejemplos perfectos de por qué las comunidades médicas y científicas han hecho esfuerzos para excomulgar al Dr. Lazarevich. El científico observa las bobinas de Tesla que había fijado al techo a través de una claraboya abierta que deja entrar el viento aullante y helado de octubre y hace que la lluvia del exterior se derrame adentro. Su laboratorio improvisado ya es un desastre. No le importa. Revisando su reloj otra vez, extiende la mano hacia una palanca en la pared, esperando con el aliento contenido el momento adecuado. En cualquier momento, se dice a sí mismo, con el corazón golpeando contra sus costillas. Mira sus creaciones cubiertas, casi con afecto. Ha trabajado incansablemente para crearlas todas, y pronto, el poder de la tormenta correrá por sus venas y las obligará a levantarse. Algunas eran visibles debajo de sus sábanas, un brazo hecho de retazos, formado por dedos, una palma, un antebrazo y un bíceps, todos tomados de diferentes cadáveres y reciclados. Otra yace perfectamente quieta sobre la losa, con los brazos cruzados sobre el pecho. La mano palmeada y cubierta de escamas de una apenas asoma por debajo. Ellos y todos los demás estaban conectados a la bobina, que estaba en el techo de arriba. El reloj del científico loco emite un pitido. ¡Es hora! Él baja la palanca justo cuando un rayo atraviesa el aire y golpea la bobina en el techo. Una enorme lluvia de chispas estalla desde el techo, las chispas caen sobre las delgadas sábanas de las losas, quemando agujeros en algunas de ellas. La electricidad fluye por los cables y entra en cada uno de los cuerpos. Poco a poco, empiezan a despertar, acompañados por el sonido de más risas maníacas y gritos triunfantes del Dr. Lazarevich. Están vivos. Antes de convertirse en el sitio de una antología anual de horrores anómalos, el SCP-6531 había sido previamente el centro de manufactura de Lazarevich Wearables. Las investigaciones de la Fundación SCP sobre esta compañía no arrojaron mucha información útil. Todo lo que se pudo averiguar sobre Lazarevich Wearables era que solían ser un distribuidor de ropa a pequeña escala, especializándose en disfraces y máscaras de Halloween, así como ropa urbana y cotidiana con temática de terror. Existen muy pocos registros comerciales de Lazarevich Wearables. Después de declararse en bancarrota en diciembre de 1996, toda la información sobre la empresa, sus operaciones y distribuidores parece haber sido eliminada de manera exhaustiva y misteriosa. Aún se están haciendo esfuerzos para localizar y entrevistar a cualquier ex empleado de la empresa de confección de disfraces para determinar si alguno de ellos estaba al tanto de alguna conexión entre Lazarevich Wearables y varios grupos de interés anómalos conocidos. Sin embargo, tampoco existen registros de ningún empleado que pudiera haber trabajado en el centro de fabricación. De manera similar, ninguna tienda de disfraces, ya sean pequeños negocios locales o grandes cadenas nacionales, ha reportado haber vendido disfraces o ropa fabricados por Lazarevich Wearables, ni como artículos de temporada, ni durante todo el año. Lo único que la fundación ha podido determinar es que Lazarevich Wearables cayó en bancarrota aproximadamente 10 meses antes de que ocurriera el primer incidente anómalo registrado allí. Aún así, ese conocimiento hace poco para explicar exactamente por qué estas incursiones se manifiestan allí cada año, aproximadamente a la misma hora y el mismo día, el 31 de octubre, Halloween. Una de las teorías principales entre los investigadores de la fundación es que estas incursiones anómalas fueron provocadas tras la bancarrota de Lazarevich Wearables como parte de algún intento de los dueños de Lazarevich por continuar el legado de la empresa. Las explicaciones alternativas han variado desde que los disfraces de Halloween de la empresa están poseídos o embrujados de manera anómala, actuando ahora como recipientes para entidades demoníacas, espíritus fallecidos o alguna fuerza de otro mundo. Todo lo que la Fundación sabe con certeza es que después del atardecer, cada 31 de octubre, desde 1997, SCP-6531 ha sido el sitio de un incidente anómalo que involucra a múltiples entidades designadas como SCP-6531-1.
Estas entidades pueden variar drásticamente en cuanto a sus habilidades y apariencia, pero parecen estar restringidas únicamente a parecerse a los disfraces de Halloween que anteriormente creaba y vendía Lazarevich Wearables. Un año, pueden aparecer como vampiros. Al año siguiente, podría verse a un grupo de zombies emergiendo de SCP-6531. También se han documentado hombres lobo, fantasmas y múltiples casos de representaciones típicas del monstruo de Frankenstein. De los pocos fragmentos de información sobre Lazarevich Wearables que la Fundación ha logrado recuperar, han podido obtener un catálogo completo del inventario de la compañía de disfraces para preparar mejor las contramedidas de intervención y los procedimientos de contención para la manifestación de cada año. Todos los incidentes registrados, así como los detalles de las contramedidas efectivas, están disponibles a solicitud para todo el personal de la Fundación, asignado al SCP-6531. El grupo de entidades SCP-65311 que se manifiestan en Halloween puede sumar un máximo de 100 criaturas disfrazadas idénticas. Nunca aparecerán después de la medianoche y se desmaterializarán de inmediato una vez que amanezca el 1 de noviembre. Aún se desconoce si esto es causado por una aversión a la luz solar o por algún otro factor anómalo que vincula temporalmente su existencia a la noche de Halloween. Estas apariciones pueden ocurrir en cualquier momento entre el atardecer y el amanecer desde cualquiera de las 3 entradas a SCP-6531. Tampoco existe ninguna otra limitación conocida respecto a la cantidad de apariciones que pueden ocurrir cada Halloween. Algunos años han pasado con solo un grupo de entidades SCP-6531 manifestándose. Otros años han sido considerablemente más difíciles para el personal en el sitio encargado de supervisar los esfuerzos de contención. Desde que se tuvo conocimiento de SCP-6531, la Fundación SCP ha implementado procedimientos estándar de contención regional, asegurando el centro de manufactura anómalo y el área circundante. Se prohíbe a los civiles ingresar a la antigua instalación de Lazarevich Wearables y, si se les encuentra acercándose, son rechazados o amnestizados. Aunque hasta el momento, nadie se ha presentado con información relevante sobre la empresa. ¿Qué pasa si un civil se presenta diciendo que tiene algún conocimiento previo sobre Lazarevich Wearables? Deben ser detenidos e interrogados por agentes de la Fundación en el sitio de SCP-6531. Cada Halloween, la Fuerza de Tarea Móvil Theta-13, también conocida bajo el nombre en clave de los Anfitriones del Horror, ha sido asignada para responder a los eventos de manifestación anual. Estos operativos, y solo ellos, tienen permitido neutralizar instancias de SCP-6531, de acuerdo con las contramedidas efectivas que la Fundación ha ideado para cada posible tipo diferente de criatura disfrazada que pueda aparecer. Actualmente, no existe ninguna manera de predecir cuál de los disfraces de Lazarevich Wearables aparecerá antes de la manifestación, lo que significa que los anfitriones del horror deben estar preparados para cualquier eventualidad antes de Halloween. Las posibles contramedidas incluyen el uso de luces ultravioleta para eliminar vampiros, granadas de pulso electromagnético para desactivar robots y explosivos para las instancias no muertas de SCP-65311. El 31 de octubre de 2021, el operativo John Plumer de la MTF-813 se presentó para su primera asignación en el puesto de la Fuerza de Tarea, encargado de la contención de SCP-6531. Por su propia seguridad, el resto del personal de la Fundación había sido evacuado. Los otros 364 días del año normalmente se dedicaban a investigar el edificio anómalo, tratando de examinar las propiedades exactas del antiguo centro de manufactura de Lazarevich Wearables y esperando determinar la causa real de las apariciones anuales. Pero en Halloween, todos excepto los anfitriones del horror 1, 2 y 3 recibían el premio de una noche libre. A las 7:15, los 3 miembros de la Fuerza de Tarea Móvil ADA-813 se reportaron para un último registro con el comando de la Fundación SCP antes de las inevitables incursiones anómalas de la noche. Junto al operativo Plumber, su más reciente recluta, estaban los otros 2 anfitriones, Alfred Snagrod y Wesley Timid, designados como anfitriones 1 y 2 respectivamente. Cada uno de ellos realizó sus chequeos de radio con el control de la Fundación, el anfitrión 1 en posición con la vista en la entrada norte de SCP-6531. A unos metros de distancia, el anfitrión 2 se reportó en la entrada oeste, y el anfitrión 3 hizo lo mismo, con una línea de visión clara hacia la entrada este. El control emitió un recordatorio más al trío, instruyéndoles que debían reportar cada aparición de SCP-65311 y confirmar un método de contención para cada una antes de desplegar contramedidas. El anfitrión 2, Wesley Timid, dio la bienvenida a su compañero anfitrión de terror, informando al recién reclutado plomero que podía confiar en sus compañeros de equipo y que avisara por radio si necesitaba algo.
La primera noche trabajando para mantener la contención de la emergencia, según él mismo admitió, podía volverse un poco aterradora. El anfitrión Plumber estaba agradecido y apreciaba que su nuevo camarada fuera tan acogedor, y el anfitrión Timid explicó que lo veía como devolver el favor que el exagente Willard Baller había hecho por él y Snagrod cuando ellos se unieron por primera vez a los anfitriones del horror. Baller había estado previamente asignado en SCP-6531 hasta su salida de la fundación, momento en el cual el anfitrión Plumber fue asignado como su reemplazo. Sin embargo, cuando Plumber preguntó por su predecesor y por qué ya no era un miembro activo de la Fuerza de Tarea Móvil, ADA-813, el anfitrión Snagrod intervino antes de que Timid pudiera dar alguna respuesta, ordenando a los otros dos anfitriones que mantuvieran silencio de radio y se mantuvieran alerta. En menos de 20 minutos, se produjo la primera aparición registrada de la noche, presenciada por el anfitrión Plumber en la entrada este. Observó a un grupo de no muertos tambaleándose fuera de SCP-6531, en un número de alrededor de 100. Sorprendido por la repentina aparición de tantos zombies, el nuevo recluta del anfitrión de terror inmediatamente comenzó a preparar contramedidas con armamento explosivo, alistando un lanzagranadas rotatorio para reducir la horda que se acercaba. Inmediatamente, el anfitrión Snagrod habló por radio, ordenando al anfitrión Plumber que desistiera. El patio más allá de la entrada, ya había sido preparado para la aparición con la colocación de minas terrestres, algo que Plumber pudo presenciar de primera mano cuando algunos de los no muertos decrépitos pusieron sus pies podridos en el lugar equivocado. Una rápida serie de explosiones iluminó el patio más que cualquier decoración de Halloween, esparciendo pedazos de zombies por todas partes mientras cada uno de ellos era destrozado casi al instante. Plumber se comunicó por radio con el control, informándoles que la primera aparición de la noche había sido resuelta, dejando un gran desastre atrás. Pasaron otros 20 minutos antes de la siguiente aparición de nuevas instancias de SCP-65311. Esta vez, el anfitrión Snagrod, en la entrada norte del centro de manufactura, observó a un trío de figuras vestidas con ropa de época histórica. Estaba claro que eran un grupo de vampiros europeos, lo que significaba que Snagrod solo tenía unos momentos para actuar. Dadas sus habilidades para convertirse en murciélagos o viajar a velocidades casi imperceptibles para el ojo humano, si estos vampiros no eran neutralizados rápidamente, quedarían libres para causar estragos, sin duda atacando a civiles y drenándoles la sangre. Afortunadamente, el anfitrión Snagrod tenía suficiente experiencia previa con manifestaciones como esta y ya tenía la contramedida preparada. Alpiste. Comunicándose por radio con el control de la fundación para confirmar su plan, le dieron la orden de actuar, y el operativo de la FTM arrojó bolsas de alpiste en dirección al vampiro, haciendo que se esparcieran en todas direcciones. Para gran confusión del anfitrión Plumber, esto pareció detener a los tres vampiros en seco, ya que se quedaron completamente concentrados en las semillas esparcidas en el suelo frente a ellos. Pero quedaron atrapados, permaneciendo quietos el tiempo suficiente para que el anfitrión Snagrod activara una serie de luces ultravioleta. Cuando se encendieron las lámparas, los vampiros gritaron vulgaridades en rumano antes de explotar, haciendo suaves sonidos de estallido mientras eran incinerados. Aún desconcertado por la estrategia, Plumber preguntó para qué servía el alpiste. Snagrod, siendo un poco más abierto al compartir tácticas de contención, explicó que la mitología europea describe a los vampiros como poseedores de una forma de arritmomanía. Esto suele ser una manifestación del trastorno obsesivo-compulsivo, en el que las personas sienten una fuerte compulsión por contar sus acciones o cualquier objeto en su entorno inmediato. Usando alpiste, Snagrod logró aprovechar esta compulsión por contar para obligar a los vampiros a quedarse en un solo lugar mientras contaban cada semilla. 8 y 13 minutos, apenas 20 minutos después del incidente anterior, comenzó otra aparición. Esta vez, aproximadamente 2 docenas de esqueletos comenzaron a salir por la entrada este, algunos de ellos armados con espadas y hachas. Una vez más, el anfitrión Plumber se preparó para una pelea directa contra los no muertos. Pero antes de que pudiera atacar, Snagrod intervino una vez más, diciéndole que se retirara. Apenas había dicho esto cuando Plumber vio por qué. En el momento en que el ejército de esqueletos que avanzaba cruzó el límite de SCP-6531, todos se desmoronaron. El anfitrión Timid intervino y señaló que estas criaturas óseas no tenían músculos, tendones ni ningún otro material corporal que mantuviera los huesos unidos, lo que significaba que no había nada que los anfitriones del horror pudieran hacer más que dejar que se desarmaran. Plumber notó que los diversos cráneos ahora esparcidos por el patio estaban vibrando, con los dientes aún castañeteando. Timid se apresuró a asegurarle que probablemente se callarían después de media hora, aunque eso no ayudó mucho a que pareciera menos perturbador. Solo 11 minutos después, el anfitrión Timid presenció la primera aparición desde su puesto esa noche.
Por la entrada oeste, un grupo de 3 robots entraba en escena marchando, moviéndose lentamente, pero cada uno armado con un armamento pesado y de aspecto futurista. Snagrod preguntó si llevaban algún tipo de blindaje visible, pero Timid respondió diciendo que parecían robots retro de la vieja escuela. Le dijo a Control que estaba preparando una granada de pulso electromagnético para eliminar a los 3 autómatas anómalos, pero luego se detuvo, diciendo que quería intentar una alternativa. Saltó frente a los 3 robots y les gritó: «Esta afirmación es una mentira». Inmediatamente, los robots abrieron fuego, lo que llevó a Control a pedirle a Timid que informara su estado. Los 3 robots no le habían dado en absoluto. Ya sabía que, siendo modelos más antiguos, sus disparos no estaban asistidos por ningún sistema de guía. El lugar más seguro para él era pararse directamente frente a sus armas. Por la radio, Snagrod le insistió a Timid que tratar de plantear una paradoja lógica para confundir a los robots era inútil y le indicó que simplemente armara y lanzara la granada EMP. Riéndose, claramente sin tomarse esto muy en serio, Timid lo intentó de nuevo y les hizo a los robots la pregunta confusa de: ¿el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos se contiene a sí mismo? Sin esperar a ver cómo reaccionaban las 3 máquinas, el anfitrión Snagrod invocó lo que él llamó la cláusula Baller. A pesar de protestar diciendo que probablemente los robots no lo golpearían, Timid finalmente hizo lo que le indicaron y lanzó la granada, desactivando instantáneamente a las 3 instancias robóticas de SCP-65311. Plumber intervino para preguntar sobre la cláusula mencionada y Snagrod explicó: dado que los anfitriones del horror habían sido asignados a SCP-6531 durante bastante tiempo, Control de la Fundación les otorgó una considerable libertad para abordar cada una de las emergencias de las criaturas disfrazadas. Si en algún momento uno del trío sentía que otro de sus compañeros estaba siendo imprudente, poniendo en peligro la misión o su propia seguridad, entonces podía invocar la cláusula Baller, que Plumber notó rápidamente, parecía estar nombrada en honor a su predecesor sospechosamente retirado, Willard Baller. La siguiente aparición no ocurrió sino hasta poco más de una hora después, a las 9:29. Una vez más, Plumber fue quien recibió a un grupo de instancias de SCP-65311, todas ellas humanoides escamosos con aletas. Una vez más, él estaba listo para implementar contramedidas y se le indicó que esperara. Incluso Timid comentó que el anfitrión Plumber parecía tener suerte de principiante. En el momento en que las criaturas mitad pez salieron del edificio, cayeron y empezaron a revolcarse en el suelo, quedando inofensivas debido a la asfixia, ya que ninguna de ellas estaba bajo el agua. Plumber todavía se sentía incómodo al tener que ver los cuerpos humanoides con aspecto de pez revolcarse, muriendo lentamente. En comparación con los cráneos, esto parecía ser mucho peor. Pasó 1 hora y media completa antes de que Plumber presenciara su siguiente aparición, donde 6 personas blandían varias armas cuerpo a cuerpo peligrosas, que iban desde cuchillos y hachas hasta motosierras. Según Snagrod, estos eran slashers y podían ser enfrentados usando munición estándar. Sin embargo, cuando Plumber abrió fuego, los 6 asesinos que se acercaban parecían seguir avanzando. Timid señaló que probablemente estos eran slashers de las secuelas, lo que los hacía un poco más resistentes. Aumentando las contramedidas a explosivos, Plumber preparó una sola granada y la lanzó hacia los asesinos. Todos quedaron atrapados en la explosión, quedando neutralizados. Mientras Plumber declaraba que la aparición estaba contenida, Timid señaló que no apartara la vista de los cuerpos, ya que en las películas slasher, no ver el cuerpo podría significar que el slasher sobrevivió. Juzgando por las cabezas y extremidades desconectadas que quedaron en el área, Plumber le dijo que podía dejar de preocuparse por eso. 10 minutos después, a las 11:15, ocurrió la siguiente aparición. Un grupo de entidades ectoplásmicas emergió de la entrada oeste de SCP-6531. Estas eran, como observó Timid, el tipo de fantasmas viscosos. Comunicándose por radio con el control para pedir ayuda, preguntó si los Spanglers habían sido revisados correctamente. Todavía aprendiendo la jerga en el trabajo, el anfitrión Plumber preguntó a qué se refería Timid con Spanglers. Este era el apodo que se le daba a una serie de grandes dispositivos de vacío instalados alrededor de cada entrada por los técnicos de la Fundación, diseñados especialmente para capturar entidades efímeras. Al activarlos, en cuestión de minutos, no quedaba ningún fantasma, ya que las últimas apariciones de la noche habían sido contenidas con éxito. La siguiente aparición ocurrió casi media hora después, cuando 3 entidades humanoides peludas con ropa desgarrada emergieron. Plumber se preparó para atacar usando balas incendiarias, pero Snagrod le dijo que no era necesario. Timid señaló que el suelo frente a los hombres lobo estaba cubierto de un verdadero buffet de carne, gracias a los restos que quedaban del asesino y del hombre pez.
Normalmente, la llegada de hombres lobo tan tarde en Halloween significaba que todo lo que querrían hacer sería comer y probablemente se quedarían dormidos poco después, hasta que el amanecer los hiciera desmaterializarse. Aunque podían ser eliminados fácilmente, los hombres lobo no representaban una amenaza, pero podían ser interesantes de observar. Hacerlo era incluso algo así como una tradición entre los anfitriones de terror que Valor había iniciado. Mientras Plummer observaba al grupo de hombres lobo, notó que uno recogía los huesos desechados de los esqueletos y los lanzaba para que otro los persiguiera. Con los hombres lobo quedándose dormidos finalmente y sin más señales de actividad anómala, las apariciones anuales en SCP-6531 habían llegado a su fin. Control envió equipos de limpieza y contención auxiliar al sitio para encargarse del desastre que quedó, mientras que un transporte fue enviado para recoger a los 3 miembros de los anfitriones del horror. Timid sugirió que los 3 disfrutaran una copa de vodka de calabaza al regresar a la base, y aunque estaba feliz de unirse, Plumber sintió la necesidad de hacer una pregunta que le había estado molestando. Era sobre Valor, el antiguo anfitrión 3 de MTF-813. Plummer había notado que sus nuevos compañeros parecían sentimentales respecto a su antiguo camarada, sin mencionar que la cláusula Valor se invocaba cada vez que alguno de ellos actuaba de manera imprudente. Aunque Plummer había sobrevivido su primer Halloween en SCP-6531, le preocupaba que su predecesor hubiera muerto en este puesto. Pero tanto Timid como Snagrot le explicaron que solo eran sentimentales respecto a Valor porque le tenían mucho cariño, había sido un buen amigo para ellos. Solo dejó la fundación después de recibir un contrato para publicar una serie de novelas de terror. Aliviado de que este trabajo probablemente no le costaría la vida, Plummer entonces preguntó por qué la cláusula Valor llevaba su nombre. Conteniendo la risa, Timid explicó que unos años antes, Valor había intentado entrenar a uno de los hombres lobo que habían surgido de SCP-6531. Esto llevó a un encuentro vergonzoso entre Valor y una criatura lobo de casi 2 metros de altura, que fue captado por las cámaras de seguridad. Afortunadamente, señaló Timid, no todo lo que involucra a la Fundación SCP termina en sangre y dolor. Ocasionalmente, podían ser menos terribles de lo esperado, con el personal capaz de hacer su trabajo e irse a casa a salvo, viviendo sus vidas sin el riesgo de ser asesinados por anomalías. Con eso, los 3 operativos de la Fundación se marcharon juntos para disfrutar lo que quedaba de su Halloween. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en investigador junior hoy mismo. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob como SCP-6096 Fantasma de la Manta.